El celuloide elegido. Es un placer recibir de nuevo en Radio Sefarad a Miguel Ángel Nieto. Hola, Miguel Ángel. Buenas tardes, muy buenas y muchas gracias por acordaros de mí. Bueno, como siempre, ya fuiste uno de los primeros entrevistados allá cuando comenzamos casi Radio Sefarad con tu producción, con tu documental también, El Último Sefardí. Sí, el famoso Último Sefardí. Muy famoso, que tanto y tan buen recorrido ha realizado, y ahora parece que no te escapas del tema, o no quieres hacerlo, me imagino, y nos presentas Tu boca en los cielos, la endiamantada historia de los judíos del Magreb. Cuéntanos cómo surge este proyecto tan bonito. Fundamentalmente porque la comunidad judía sois muy pesados. Entonces, cuando se presentó en Toledo en 2014 el Último Sefardí, hubo un grupo de señoras que empezaron muy elegantemente a decirme que por qué no estaban los judíos del Magreb, los sefarditas del Magreb. Es una pregunta que ya me habían hecho en un montón de presentaciones y yo siempre había dicho que sí, que efectivamente faltaba esa parte, pero que el presupuesto no nos dio para más y no pudimos tocar todo lo que hubiéramos querido, ¿no? El caso es que con tanta amabilidad se pusieron tan pesadas que públicamente me comprometí a hacer un documental sobre los sefardíes del Magreb, y para mí ha sido una experiencia impagable. Lo que he aprendido, la gente que he conocido, los lugares que he visto, y a pesar de que, como todos los trabajos de este tipo, pues requieren muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo, ¿no? Porque hay que sintetizar muchísimo, pero ha sido, una de las experiencias más deliciosas que he tenido en los últimos años en cuanto a trabajo, ¿no? Claro, porque son 56 minutos de recorrido por la memoria sefardí del norte de Marruecos, pero me imagino cuántas horas de grabación tendrás ahí, Miguel Ángel. Claro. ¿Te dará para más documentales a lo mejor? Sí me gustaría, porque hay una cosa que me quedó un poco pendiente, que es la mirada de Tánger, la mirada de los escritores españoles hacia el norte de Marruecos y especialmente a Tánger. Y a pesar de que hice muchas entrevistas para eso, pero al final está lo que hay que comprimir en 56 minutos, que pensé que era un desperdicio poner muy poquito de eso, cuando en realidad en sí es un tema, ¿no? Hay una literatura de ida y vuelta entre España y el norte de Marruecos, que además ahora está especialmente de moda, pero que yo creo que forma parte de una tradición y que realmente nunca se ha tocado, ¿no? Y ahí valdría la pena hacerlo, ¿no? Pero tendría que completarlo con otros rodajes. Fíjate que nosotros, más o menos el cálculo que yo tengo hecho es que para cada minuto de documental grabamos unas 2 horas. Con lo cual puedes tener más o menos una idea de la cantidad de horas de rodaje que hay metidas ahí, ¿no? Me lo imagino. Y que a veces cuando alguien habla, pues habla durante 30 o 40 segundos, pero en realidad ha sido una entrevista de 1 hora, ¿no? Entonces todo ese material, si recuerdas, cuando hice el Último Sefardí, a mí me daba tantísima lástima que todas esas horas de conversación murieran, quedaran ahí archivadas, que con ese material elaboré un libro que se llamaba igual, El Último Sefardí, y que lo que hacía era recoger las entrevistas íntegras, ¿no? En el fondo porque era gente que su testimonio iba a desaparecer. Pasa como con gran parte de los entrevistados en Tu boca en los cielos, son gente mayor. Durante el rodaje, lamentablemente, han muerto 2 de las personas, pero claro, estamos hablando de gente de 80, 90 años, ¿no? Y que yo les elegí no porque fueran muy viejos, sino porque eran probablemente los únicos judíos sefardíes que habían vivido en el protectorado español y se habían marchado del protectorado español, es decir, que habían vivido el cambio, ¿no? Y a mí eso me parecía un punto de vista muy interesante, no solo para lo que representa la historia del sefardismo, sino también
para la carencia de historia que tenemos en España. Ujú. Has realizado más de 40 entrevistas que aparecen en el documental, pero cuéntanos, por favor, cómo encuentras a Rachel Muyal y cómo surge la idea de la carta a los Reyes Católicos. ¿Es una idea de Rachel? ¿Es una idea tuya? Descúbrenos Mira, los secretos de tu boca a los cielos. bueno, no hay tantos, ¿eh? En realidad, yo siempre digo que este tipo de historias y en general el periodismo, la mitad es suerte y el resto es casualidad, ¿no? Ujú. Entonces, fue una casualidad hablando con Javier Valenzuela, con un periodista que, por cierto, ha dedicado gran parte de sus novelas al norte de Marruecos, ¿no? Javier Valenzuela es un periodista del País que nos conocíamos de pequeños y entonces, como yo sabía que él había trasteado mucho por el norte de África, le pregunté, después de investigar en muchos personajes allí, de varios viajes a Marruecos sobre todo, y me dijo, tienes que hablar con Rachel, porque es una persona que ha decidido quedarse ahí, que es feliz ahí, pero que se siente igualmente española, se siente sefardí, pero también se siente de Tánger, ¿no? Y así caí en su casa. Entonces, lo que me encontré, que para un cineasta es importantísimo, es alguien no solo con las ideas elaboradas, sino que las comunique bien y que tenga la suficiente empatía como para enamorar al espectador, es decir, que dé bien en pantalla también, ¿no? Esas cosas no son fáciles. A veces se encuentra gente que habla muy bien, pero no se mueve bien en pantalla. Rachel cumplía esos dos requisitos, ¿no? Con lo cual engañarla fue muy fácil, porque a ella le encantaba la idea, ¿no? Entonces, la idea de la carta fue quizá la que más nos costó al equipo y a mí, de cómo articular, cómo encontrar un hilo conductor que nos permitiera también repasar la historia, ¿no? La historia de los sefarditas de aquella región, ¿no? Y entonces yo le propuse a Rachel, digo, ¿tú le escribirías una carta a los Reyes Católicos que nos permita hablar de todo lo que han sido estos más de 500 años allí? Y me dice, sí, pero yo le escribiría una carta en tales términos, porque tal, pues, ella puso sus condiciones, ¿no? Claro. Entonces, como yo soy bastante fácil para negociar ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo principal es que ella tenía que estar cómoda, pues rápidamente llegamos a un acuerdo de en qué términos tenía que ser la carta. Y ella está, la verdad es que muy orgullosa de cómo ha quedado y ha dicho todo lo que quería decir. Entonces, bueno, por eso te digo que hay una parte de suerte, una parte de casualidad, y luego también yo creo que la forma mía de trabajar procuro que sea muy elegante, ¿no? Y muy respetuosa con todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda porque da confianza también, ¿no? Eso es lo que puedo contar así de los secretos. Luego aventuras, podríamos tirar 3 horas, pero las aventuras, yo siempre digo que todo lo que ocurre dentro del equipo es secreto de equipo. Es decir, que luego nos pasan cosas que dices, parecemos tontos, ¿no? Parecemos nuevos. Y entonces esas es mejor decirlas, pero con una cerveza en la mano, ¿no? Miguel Ángel, ¿cuál es el tono de esta carta que escribe Rachel a Isabel y Fernando? ¿Y cuál es el tono en general del documental? Mira, el tono del documental y el tono de la carta es muy lírico. El documental tiene una música y unas imágenes. Es un todo que funciona muy bien. Y la voz de la carta, de quien lee la carta, es una voz de una muy querida locutora, amiga mía, que se llama Marta Barriuso, que le da un empaque impresionante al documental. Entonces el documental se ve casi disfrutándolo por todos los poros, ¿no? Insiste en algunas cosas históricas, pero digamos que en términos de contenido trata de ser lo justito, de superficial, porque no puede uno adentrarse en televisión en explicar
detalles de cada decisión que hay o de cada cosa que ocurre, ¿no? Entonces la carta, en cuanto al contenido, básicamente lo que Rachel le dice a los reyes católicos es: miren, señores, ustedes nos hicieron una gigantesca faena, pero no hay mal que por bien no venga, porque gracias a que nos expulsaron pudimos conocer otras tierras y pudimos conocer otra gente y convivir con otras culturas, ¿no? Y ella remarca mucho, especialmente, la coexistencia cordial que durante muchos siglos hubo en los países del norte de África entre judíos, árabes y cristianos. Y hay muchas anécdotas que cuentan otros entrevistados de cómo ellos salían a jugar a la calle, pero no miraban si uno era musulmán o el otro judío, el otro cristiano, o sea, eran sus amigos del juego, ¿no? Y así fue siempre, ¿no? Entonces ese es un poco el tono, ¿no? La idea, por otra parte, que no está hecha de una forma tan implícita, era hacer una película que contribuyera a cerrar este ciclo histórico que se cerró con el retorno, con la devolución de la nacionalidad española a los sefardíes, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde el último sefardí, que se hace en 2004, hasta Tu boca en los cielos, que se hace en 2018, fíjate todo lo que ha cambiado afortunadamente, ¿no? Uh-huh. O sea, algo que parecía inimaginable de repente, y que era una demanda histórica de los judíos sefardíes, ¿no? Y de muchos españoles, ¿no? De repente, bueno, pues hay por fin a un rey distinto y distante en el tiempo, se le da por tomar la decisión contraria y se acabó. Entonces era como, bueno, esto solo es una aportación a ese cierre de ciclo, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de Rachel Muyal, la estrella del documental, que sumándose a ese tono elegante que despliegas y respetuoso que nos comentas que alimenta el documental, va a la Capilla de los Reyes Católicos en Granada con orquídeas y la carta. Es una señora... bueno, qué valiente es, porque es una señora mayor. Uh-huh. Creo que ayer o antes de ayer cumplió 88 años, uh-huh. Creo. Oye, dime. No, te quería comentar, aparte de Rachel, en el documental, que es un documental en el que recorremos esa geografía de la memoria sefardí, hay grandes personajes. No podemos nombrarles a todos, pero están Jacobo Israel Garzón, Esther y Pinjas Bendán, Lina Amselen, Paco Díez, la coleccionista de trajes Sonia Cohen, Alberto Benoliel, Martina Lasri, muchos colaboradores y amigos de Radio Sefarad. ¿Qué has aprendido de todos ellos, Miguel Ángel? Pues he aprendido que una cosa que ya empecé a intuir cuando hacía el último sefardí, y es que no nos separa casi nada a los españoles y a los sefardíes. Había una cosa que a mí me sorprendía mucho cuando estábamos grabando el último sefardí, y es que con el equipo hacíamos un poco la broma, que decíamos, mira, si parece de Guadalajara, ¿no? Hablo de judíos de los Balcanes, ¿no? De judíos sefarditas de los Balcanes o de Turquía, ¿no? Era como que nos parecíamos tanto, ¿sabes? Que podría nadie, si no hubiera sido por algún signo externo judaico, hubiera pensado que esa persona no era española. Y en este documental he reafirmado eso, me he reafirmado en que siento que somos parte. A mí alguna vez me han preguntado cuando he presentado el último sefardí, fundamentalmente, oye, ¿usted por qué le ha dado por hacer esto? ¿Es que es usted judío? Y entonces yo me ponía de perfil y decía, míreme mi perfil. Yo soy tan judío como árabe, como español, como visigodo, como celtíbero. Digo, si este es un país de mestizajes, digo, entonces estoy
seguro de que por mi sangre corre toda esa sangre también. O sea que entonces eso me hace sentirme más grande, en el sentido espiritual, ¿no? Ujú. Bueno, ha sido quizá lo que más me ha gustado y lo que más me gusta de trabajar en este tipo de temas, ¿no? Tampoco son los únicos temas que trato. A mí como criterio personal, en el mundo del documental intento tomar una posición siempre abierta y lo más valiente posible sobre pueblos diezmados o pueblos marginados o pueblos contra los que por razones miles hay rencillas históricas o persecuciones históricas, ¿no? Antes de hacer Tu boca en los cielos hice un documental, también hace un año que lo terminé, sobre el genocidio armenio, del que casi nada sabemos. Y también es una experiencia increíble, ¿no? Porque te das cuenta de cómo el ser humano ha sido capaz de especializarse tanto en el horror y no en la bondad. A veces tengo la sensación de que hay una voluntad de que seamos peores, cuando en realidad la humanidad es pura bondad. Si fuéramos un poco más tolerantes, si fuéramos un poco más dialogantes, yo creo que este mundo sería una maravilla. Uh-huh. Así recuerdan muchos de los judíos sefardíes que vivieron en el norte de Marruecos, cómo era su vida en Tánger, en Tetuán, en esas ciudades que también recorres en el documental. Cuéntanos cómo han sido estos viajes, qué ciudades, además de las que he dicho, habéis visitado. Bueno, es que hemos visitado todas, porque nos hemos metido hasta en Argelia, que sabes que está prohibido entrar con cámaras y que es una complicación tremenda, pero yo tenía especial interés en que apareciera esa maravillosa sinagoga de la Kasbah, que hoy está convertida en una mezquita, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos son un poco peripecias, pero al final lo que yo hice fue entrar como turista y con una pequeña cámara que parecía de fotos, y casi todo lo que está rodado clandestinamente, claro, porque me hubieran expulsado del país, ¿no? Hemos recorrido Túnez, hemos ido a la isla de Yerba y hemos asistido a la peregrinación de la Yibra, ¿no? Uh-huh. Marruecos, yo te diría que hasta Fez y hasta Casablanca, de ahí hacia arriba hemos recorrido todo, pero muchas veces, o sea, hemos ido a París, hemos ido a Canadá, en fin, hemos recorrido bastantes países. Por ejemplo, hay una cosa que yo no sabía, y es que hay una importantísima comunidad sefardí de Marruecos, fundamentalmente en Montreal y en Toronto. Uh-huh. Y tampoco sabía que hay una inmensa comunidad que se fue a Venezuela, ¿no? Entonces, para mí todo esto es un enorme aprendizaje siempre, ¿no? Aparte de que me encanta viajar, ¿no? Y luego me gusta mucho retar las fronteras y retar las prohibiciones, entonces me acabo colando en casi todas partes, ¿no? ¿Y te has colado en la Jaquetía también? Pero, bueno, la Jaquetía es fascinante, es fascinante, sí. De hecho, mira, en el documental conseguimos hacer una cosa muy bonita, y es que uno de los días que estaba Rachel en Madrid coincidía que venía el Ibn Chetrit a presentar una novela, El Mazal del Pobre. Y entonces les reuní a los dos en mi casa, colocamos aquí todas las cámaras y les dije, me gustaría que tengáis una conversación en Jaquetía. Digo, pues es que no es lo mismo hablar de lo que es la Jaquetía que oír la Jaquetía, ¿no? Y bueno, ayer me decía Rachel, dice, es lo que más me gusta del documental, Miguel Ángel, lo que más, qué bien quedó. Bueno, un documental, Miguel Ángel, que se presenta este 21 de febrero en la Real Fundación de Toledo, pero que vamos a poder ver en muchos lugares y no solo España.
Sí, sí, ojalá tuviera la misma suerte que tuvo el último sefardí, pero el día 13 de marzo se estrena en el Festival de Cine Sefardí de Nueva York la versión inglesa del documental. Entonces estoy también muy contento porque tengo muchos amigos en Nueva York, judíos, que están deseando que llegue allí, ¿no? Y luego es una coproducción mía, pero también con Televisión Española. Sí. Quiere decir que Televisión Española, su compromiso, y lo hará, es emitirlo en todos sus canales, en la 2, en la 1, en el canal internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo aspiro, como ha ocurrido con el último sefardí, en que una vez que agote su propio ciclo, podamos, con el acuerdo de Televisión Española, liberarlo en Internet para que lo pueda ver cuanta más gente mejor y en cuantos más idiomas mejor. Muy bien. Ahora estamos, la verdad que prácticamente nos hemos quedado sin dinero porque si no hemos estado haciendo la versión inglesa, que nos ha significado casi un mes de trabajo, más el montaje, etcétera. Pero yo no descarto hacer una versión en francés, ¿no? Porque en Francia hay, como sabes, es el país de Europa donde más judíos hay, por cierto, donde estos últimos días está habiendo manifestaciones y volvemos a lo mismo, o sea, parece que no aprendemos nada de la historia, ¿no? Es como si no hubiera sido suficiente todo lo que ha pasado, que hay que volver a repetirlo, ¿no? Pero bueno, con esto te quiero decir que sí, yo creo que lo veremos. También está previsto en abril verlo en la Cineteca de Madrid y en el Matadero, aunque todavía no están cerradas esas fechas, perdón, y en la Térmica, en Málaga. Sí. Y no sé, ya veremos qué vida le depara, porque también esto es como cuando acabas un libro, ¿no? Que te cuesta un montón de esfuerzo, pero luego además tienes que promocionarlo. Y hay un momento en el que es agotador, porque ya dices, no puedo más. Y además tengo ganas de meterme en otro proyecto, ¿no? Pero a este hijo hay que ayudarle, a Tu boca en los cielos hay que ayudarlo. Tu boca en los cielos es una expresión además tan bonita que supongo que tú conoces, ¿no? O sea, yo ya la he hecho mía de casa, ¿no? Cuando mis hijos me dicen algo, le digo Tu boca en los cielos, ¿no? Es tan maravilloso. Es una de las expresiones más hermosas del mundo sefardí. Hablando de cosas bonitas y que siempre, bueno, que van a formar parte de ti, como esta expresión, con la pregunta de imposible respuesta, Miguel Ángel, ¿con qué plano, con qué secuencia, con qué frase te quedas de tu documental? Pues mira, si me tengo que quedar con un plano, bueno, hay muchísimos. Claro. Han pasado tantos planos por mis ojos, pero hay uno que me fascina, que es el arranque justo del documental, el cielo que se ve cuando el documental empieza, ¿no? Es un cielo que grabamos en Túnez, amarillo, polvoriento, maravilloso. Bueno, a mí de ese plano estoy enamorado. Y si tuviera que quedarme con alguna frase, ahí me lo pones un poco más complicado porque se dicen cosas tan interesantes todo el tiempo y tan bonitas a veces, ¿no? Pero no lo sé, quizá de verdad que Tu boca en los cielos es la que más me llamó la atención, ¿no? Y cuando Rachel explica lo que significa eso en el documental, que no ocurre hasta el minuto 8, o sea, para un sefardita enseguida comprende el significado, pero para el que no lo es, lo primero que me preguntan es, oye, el título es muy bonito, pero ¿qué quiere decir? Digo, espérate al minuto 8. Bueno, nosotros no podemos esperar para ver este documental. Te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado de él y sobre todo que lo hayas hecho. Gracias, Miguel Ángel. No, muchísimas gracias de verdad a toda la comunidad vuestra, porque yo no sé qué tengo, pero me tratáis demasiado bien.